María Constanza Sommerhoff Kroekebiel es médico cirujana de la Pontificia Universidad Católica de Chile con diplomado en Medicina del Sueño de la misma universidad y psiquiatra de la Universidad de los Andes. Actualmente, Constanza estudia trastornos del sueño en la Universidad de Barcelona, donde se desempeña en uno de los hospitales más prestigiosos de España. En esta conversación con Constanza hablamos principalmente sobre trastornos del sueño, de sus síntomas, diagnósticos y tratamiento, la relación con psicología y el psicoanálisis, y la naturaleza de los sueños, con sus dificultades y misterios. Así, con ustedes, María Constanza Sommerhoff Kroekebiel. Los sueños han fascinado a la humanidad desde el comienzo de los tiempos. Y los sueños son en sí intrigantes y también súper misteriosos. No sé si nos podéis compartir por qué decidiste tomar este viaje de llegar a ser doctora del sueño. ¿Por qué decidiste dedicarte a tratar de entender y tratar los trastornos del sueño? Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que no sé si los sueños ha sido lo que más me llamó la atención de psiquiatría del sueño, sino que más que nada el dormir. Yo llegué en los últimos años de psiquiatría a pensar en el tema del sueño. Antes no sé ni si me había ocurrido que existía esta posibilidad y más que nada porque ya había tenido experiencia previa, había hecho un diplomado de sueño solo por suerte, porque era lo que me apareció en ese momento, pero no porque me interesara especialmente. Y en mis últimos años de la especialidad de psiquiatría me di cuenta que tenía un trastorno de sueño, que el síndrome de piernas inquietas, muy típico, conocido, mucha gente lo tiene, y que en verdad había impactado muchísimo en mi vida a lo largo de muchos años y no me había nunca dado cuenta de que lo tenía, de cómo me afectaba. Y me lo empecé a tratar, noté cómo cambió mi calidad de vida, todo lo que hacía en el día a día, y ahí me di cuenta de la importancia del sueño para mí, ¿cierto? Y cómo podía ser importante para el resto. Y eso fue lo que más me motivó, diría yo, para especializarme en el tema del sueño y tratar con eso. O sea, fue cuando te diste cuenta que tenías un trastorno de sueño que, o sea, en resumen, exactamente, que existía esto, y fue, ¿qué impresión te dio? ¿Fue como inmediatamente te dio un interés la especialidad de trastornos de sueño, o fue de a poco que empezaste a estudiar y te fuiste metiendo? Fue muy de a poco. O sea, en verdad yo ya había hecho el diplomado y siempre me había interesado la parte más neurológica de la psiquiatría. O sea, eso es un poco desde el principio. Pero mi otro interés en algún momento había sido el tema de las demencias, del deterioro cognitivo, que también se acercaban bastante a la neurología y psiquiatría. Y después ya, como en el último momento, cuando ya estaba pensando en estudiar algo más después de psiquiatría, que dije, bueno, tengo esto, me interesa el tema del sueño, aprendí un poco en el diplomado, y he ido aprendiendo más por mi propia experiencia, ¿cierto? Para tratar de ayudarme a mí misma, y ahí ya como que se desarrolló. Fue súper gradual, la verdad, sí. Y, bueno, igual es bueno como ir, que se vaya desarrollando gradualmente, quizás hacerlo demasiado rápido y que tener una idea muy predefinida de lo que puede ser, para terminar como quizás decepcionándote a medida que vayas estudiando. Sí, yo nunca he sido de pasiones muy rápidas, la verdad. Siempre como lento pero seguro. Perfecto. ¿Y hoy, cómo te sentís hoy en la especialidad? ¿Te ha ido gustando más a medida que vayas aprendiendo, o ha sido de la misma manera, lentamente, se ha ido adecuando a tu vida y es algo solamente que así? No, cada vez, la verdad es que me apasiona cada vez más. O sea, es impresionante como que de a poco, mientras más voy aprendiendo del tema, conociendo como toda la cantidad de conocimientos que ya hay y la cantidad de conocimientos que faltan, porque igual es una especialidad que está no se ha descubierto todo, ¿cierto? Está como muy en boga, pero no sabemos mucho sobre el sueño en muchísimas otras cosas. Y eso ha hecho que de alguna manera ya me apasione más, me interese más, y ya me siento, la verdad es que muy contenta con mi decisión. Pero también me doy cuenta que hoy en día, a pesar de que ya estoy terminando mi máster de trastornos de sueño,
no sé nada. O sea, como que cuando uno ya se mete más en el tema es que se da cuenta Entre más todo. preguntas respondí, más Exacto. preguntas salen. Lo muy poco que sabemos y lo muy poco que yo sé, ¿cierto? Comparado con, no sé, pues con mis profesores o la gente que ya lleva 30, 40 años en el tema, ¿cierto? Que son secos, saben demasiado. Tú dirías que es como una especialidad relativamente nueva dentro de lo que es medicina. Sí, relativamente nueva. Más o menos desde 1950 que ya empezó a hacerse ya más estudios. Como que se empieza a separar la propia rama de trastorno de sueño. Sí, bueno, y todavía no hay hay especialistas de sueños, pero no es una especialidad, es una subespecialidad. O sea, hay especialistas de sueño, neurólogos, neumólogos, psiquiatras. O sea, no tenés que ser psiquiatra para ser... No. De hecho, hay pocos psiquiatras de sueño. Yeah. La mayoría, bueno, depende del país, obviamente, pero la mayoría yo diría que son o neurólogos o neumólogos, principalmente por los problemas de sueño que más afectan a la población, que al final las apneas de sueño, los trastornos respiratorios del sueño son muy, muy prevalentes, entonces hay muchos neumólogos que conocen y tienen que conocer el tema para tratarlo. Y bueno, los neurólogos, porque también hay enfermedades neurológicas que están asociadas al tema del sueño, y los psiquiatras cada vez más nos metemos porque, bueno, el insomnio es realmente la patología más prevalente de sueño y eso también tiene mucho que ver con trastornos psiquiátricos como ansiedad, depresión o millones de otras cosas. Volviendo un poquito atrás, una pregunta tonta. Podría hacer la distinción entre psiquiatría, neurología y... ¿qué he dicho el otro? ¿Neumólogos? Neumología. Bueno, los neumólogos son los que en Chile se llaman broncopulmonares, que ven todo lo que tiene que ver con la respiración. ¿Ya? Los neurólogos tienen que ver con todas las funciones del cerebro y, bueno, el sistema nervioso central, nervios periféricos, todas las alteraciones como más orgánicas, podríamos decir, del cerebro, porque los psiquiatras al final también vemos enfermedades del cerebro, pero de alguna manera sus procesos más abstractos, más emocionales, ¿cierto? Como la última expresión de la neurona, ¿no? Los neurólogos es más cercano, como ¿cierto? el proceso en sí, y la psiquiatría está un poco más cerca de la psicología. Quizás. Claro, exacto. Sí. Se me olvidó la otra especialidad de los broncopulmonares. ¿Cómo es? Como los neumólogos. ¿Neumólogos? Neumólogos, sí. Los neumólogos, bueno, claro, broncopulmonares, pero como hay enfermedades de trastorno de sueño asociadas a la respiración o algo así, me imagino. Exacto, por ahí llegan. Como el tema de roncar y eso lo ven ellos, ¿no? Los ronquidos, las apneas obstructivas, las apneas centrales, bueno, problemas ventilatorios de gente más grave, ¿cierto? Con enfermedad respiratoria. Sí. Y... ¿por qué no hablas un poquito de este trastorno que te encuentras ahí? De las, ¿cómo se llaman? Piernas... La síndrome de piernas inquietas. Piernas inquietas, por ahí lo tenía anotado. Es un síndrome que la verdad es que no se sabe bien por qué sucede, como la mayoría de las cosas de sueño, en verdad. Que en verdad se considera un trastorno del movimiento del sueño, o asociado al sueño. ¿Ya? En el que la gente nota una sensación muy molesta, ¿cierto? Interna de inquietud en las piernas, pero que también puede ser en los brazos, en el abdomen, en otras partes del cuerpo. Se relaciona con movimiento más que con las piernas en sí. O sea, es un trastorno neurológico al final, ¿ya? O sea, lo más común es que se den las piernas y lo más común es que sea una sensación de molestia que te hace querer moverlas, ¿ya? Como, por eso sale el término inquietud. Y el problema principal que trae para el sueño es que la gente suele tener mucho insomnio asociado, porque estás tratando de quedarte dormido, porque esto da más en la noche, y empiezas con la sensación molesta, no puedes parar de moverte, no te puedes quedar dormido, y al final la gente duerme poco, ¿cierto? Con un sueño más malo, y te afecta al día siguiente. Como el que, no sé, yo por ejemplo cuando me siento, que soy súper ansioso, muevo las piernas como como típico ritmo de Exacto. ¿Es como eso o son momentos más bruscos? Es como eso, o sea, el movimiento más típico suele ser, bueno, se llama dorsoflexión, ¿cierto? Que es levantar la punta del pie, pero puede ser muy pequeño, desde el dedo del pie hasta todo el tobillo, toda la pierna, toda la cadera, dependiendo de la persona.
pero lo más que lo separa de la sensación de inquietud es que hay una sensación física de molestia que puede ser desde hormigueo hasta dolor, sensación de calor, ardor, o sea, una sensación muy molesta de piel de alguna manera. ¿Ya? Que eso es un poco distinto que la inquietud, que es como mucho más interna. Sí. Ah, qué heavy, ya. O sea, hay como un estímulo y sensitivo. La respuesta es el movimiento. No es como solamente el movimiento de ansiedad que uno lo hace por ansioso. Exacto. Sí. Y en tu caso, ¿cuándo siempre has tenido esto o lo fuiste desarrollando con el tiempo? Mira, el síndrome de piernas inquietas tiene como 2 grandes grupos. Uno que es como más genético, que es mi caso, que desde chica, desde los 8 años, que me acuerdo de haber tenido esta sensación, especialmente lo más típico es como en el bus así largo al sur en Chile, que estás ahí 12 horas sin poder levantarte, moverte, que es una desesperación terrible. Y esto va fluctuando a través de la vida de acuerdo un poco a los niveles de fierro, se asocian los niveles de fierro, entonces si estás con anemia o en el embarazo las mujeres, por ejemplo, esto aumenta, empeora. Y hay otros grupos que son personas como asociadas a otras enfermedades, ya enfermedad renal crónica o enfermedades neurológicas, esclerosis múltiple, otras cosas, que es como el segundo grupo, que en gente que nunca lo tuvo en su vida y que empezaron con alguna enfermedad y ahí desarrollan esto. ¿Eso también hay en otros miembros de tu familia que tienen este trastorno? Sí, mi papá tiene, y se asocia mucho también porque el síndrome al final es clínico, o sea, el diagnóstico es clínico, es la sensación física de todo lo que te decía, la molestia, moverlo, pero se asocia mucho a movimientos periódicos de las extremidades en la noche, que es otro trastorno de sueño de alguna manera. No todos los pacientes con movimientos periódicos tienen síndrome de piernas inquietas y no todos los síndromes de piernas inquietas tienen esto, pero eso suele fragmentar mucho el sueño, ¿ya? Entonces el sueño también es de poca calidad. Y bueno, mi papá tiene un poco las dos cosas. Y claro, tienes al final más somnolencia al día siguiente, un poco más de cansancio, no es un sueño reparador. Claro. Perfecto. Y quiero volver un poquito más atrás antes de ir profundizando. Quizá lo más básico. ¿Cómo se define el sueño, el dormir, en un término, no sé si médico, no sé si podría hacer esa definición, y también cómo definiría un trastorno de sueño? Bueno, el dormir al final es un estado neurocognitivo en que hay inconsciencia, supuestamente, aunque igual no tenemos cierta conciencia si estamos soñando, cosas así, donde hay un estado de menor respuesta a estímulos. Por ejemplo, si hay un ruido despierto, lo vas a notar mucho más enseguida que si estás durmiendo. Y normalmente se asocia, ¿cierto?, a que no hay movimiento, ¿ya? Ahora, nosotros no sabemos exactamente por qué sucede esto, todo lo que hay por detrás, y al final lo definimos nosotros de manera con las mediciones que tenemos en el laboratorio de sueño, con el electroencefalograma, el electromiograma, todas las mediciones al final de ondas cerebrales, de cantidad de tono muscular, ¿cierto?, y movimiento, y movimientos oculares, que es lo que se pone acá, ¿cierto?, en los ojos. Y al final nosotros solamente con eso logramos definir si alguien está dormido o despierto. O sea, no hay otra prueba más que eso. Y, o sea, básicamente es bueno, como dijiste, creo que lo dijiste al principio, es muy patente, como es un estado neurocognitivo inconsciente, se supone. ¿Cierto? O inconsciente / de inconsciencia, claro, sí. Y también asociado a una métrica específica. Con lo cual ustedes pueden efectivamente decir que alguien está durmiendo, no sé que se está midiendo. Claro. ¿Y cómo definiría desde eso un trastorno de sueño? Bueno, la definición de trastorno es casi filosófica. ¿Ya? Para psiquiatría, por lo menos. Me gusta para dónde va. Porque que efectivamente es un trastorno, que efectivamente es una condición o un rasgo de la persona, ¿cierto? Pero bueno, básicamente en sueño un trastorno es cuando este cambio, ¿cierto?, que sucede en el sueño te trae un problema, una consecuencia a ti, ya sea físicamente, mentalmente, emocionalmente, o al resto, ¿ya? Por ejemplo, para poner un ejemplo, los ronquidos,
Ya se considera actualmente como un trastorno respiratorio del sueño, aunque no queda claro si es que atrae consecuencias a la salud física de la persona, pero porque sí puede tener un impacto social, ¿cierto? En tu pareja que está durmiendo al lado tuyo, tu acompañante. O sea, cuando hay consecuencias al final al trastorno, a lo que esté sucediendo, nosotros podemos decir que es un trastorno. Yo se había pensado que los ronquidos también tenían una influencia al sueño de quien ronca, valga la redundancia. Como Mira, se me imagina que quien ronca no necesariamente está durmiendo bien. Hay resultados contradictorios en la literatura. Ya, hay de todo. Sí, o sea, hay estudios que muestran que sí, otros estudios, o sea, hay estudios que muestran que hay un aumento, por ejemplo, de aterosclerosis o enfermedad como ictus en el cerebro, y hay otros estudios que dicen que en verdad no. Lo que sí está claro es que los ronquidos se asocian mucho a apneas obstructivas de sueño, o sea, que hay que asegurarse de que no hayan apneas, además de los ronquidos, claro. Y eso sí tenemos muchísima evidencia de que es un trastorno y de que trae consecuencias. Claro, pero no porque uno ronca tiene necesariamente apneas. Entonces un trastorno de sueño sería... no me quedó tan claro. A ver. Una condición, sí. ¿Cierto? En que hay una alteración durante la noche, ya durante el sueño o lo que ocurre y que eso te trae consecuencias, porque si no podría ser un trastorno. Una alteración del estado de sueño, básicamente. Claro. Es que, bueno, es difícil también... Es que los trastornos de sueño al final hay veces en que el sueño mismo está alterado, hay veces en que solamente coincide que las cosas suceden en la noche, por ejemplo en las piernas inquietas, que solamente que coincide que sucede en la noche, porque si sucedería en el día no traería problemas para el sueño. O sea, claro. Depende mucho de qué estemos hablando. Sí, y también entiendo que los síntomas varían mucho también de persona en persona, ¿no? O también hay síntomas que son súper claros y es muy fácil definir qué trastorno tiene uno. En otras palabras, ¿cómo diagnosticáis un trastorno de sueño? Es que depende muchísimo de qué trastorno de sueño estamos hablando. Uh-huh. Porque al final tenemos trastornos respiratorios del sueño, que lo más típico es que hayan ronquidos, apneas, ¿cierto? Hay trastornos de movimiento del sueño, en que tu pareja o tu compañero en cama te va a decir que te mueves mucho, que haces movimientos extraños durante la noche. Hay parasomnias también, que son el sonambulismo, los terrores nocturnos, todas estas alteraciones como de las mismas fases del sueño, el trastorno de conducta del sueño REM, ese tipo de cosas, pesadilla. Está el síndrome de piernas inquietas, que te mencionaba antes. Está el insomnio, gente que tiene sueño poco reparador. Y seguro se me está quedando muchos más que se me están quedando en el tintero. Pero de alguna manera la gente consulta por lo que consulta, porque roncan, porque alguien le dijo que tenía apneas, porque tiene mucho sueño durante el día, porque no puede dormir en la noche. ¿Qué es lo más típico por lo que te consultan a ti? A mí, como psiquiatra, lo más típico es el insomnio. O sea, gente que te dicen que no duermen en la noche, que andan muy cansados al día siguiente, o al revés, duermen. También hay gente que consulta por somnolencia durante el día. ¿Y eso es como menos lo mismo en Chile y en España? ¿O he notado diferencias de que en Chile te preguntan más por una cosa y acá por otro tipo de trastorno? No, la verdad es que es bastante similar, yo diría, la consulta por insomnio. Uh-huh. ¿Ya? La apnea, o sea, las dos cosas están en los dos sitios. Bueno, tampoco es como que he trabajado acá por mi cuenta, como lo haría en Chile, ¿cierto? Con una consulta privada. Acá estoy igual en una universidad, en un hospital, donde llegan otro tipo de casos ya han pasado por otras personas antes, de alguna manera. Sí. Y ¿cómo, por ejemplo, los temas de somnolencia? ¿Cómo es el tratamiento, cómo ya hay de una persona que viene con este problema y cómo la sacáis con el problema solucionado o con algo, con herramientas para que lo pueda
De la somnolencia diurna, o sea, durante el día. Claro. Es que, bueno, sí. Para nosotros poder dar un tratamiento adecuado, primero tenemos que saber cuál es el diagnóstico, qué es lo que está pasando. Y la somnolencia diurna tiene muchas causas, ¿ya? Siempre tenemos que descartar que hayan apneas que estén interrumpiendo el sueño durante la noche, ¿cierto? Y esté provocando que el sueño sea no reparador y tenga sueño durante el día. Entonces, siempre cuando llegue una persona quejándose de somnolencia, hay que hacer una buena historia, si es que ronca, si es que alguien le ha visto apneas, cómo está de peso, ¿cierto? Si es que está con mucha obesidad, eso se asocia a apneas. Si es que anatómicamente de cara tienen características que son más de apneas, ¿cierto? Que es como el mentón más hacia atrás, o el paladar ojival, ciertas cosas, amígdalas muy grandes, cualquier cosa que predisponga a apneas. Esa es como el número 1 de la somnolencia, ¿ya? La causa número 1. Luego hay que ver que efectivamente esté durmiendo lo suficiente, que también hay gente que llega, que duerme 5 horas al día nomás por trabajo, por exigencia, claro. Y llega alegando que están con sueño en el día, pero es porque tienen una privación de sueño. Sí. Después hay que ver que no hayan cualquier cosa que altere el sueño, como los movimientos periódicos nocturnos, el síndrome de piernas inquietas, las parasomnias, incluso el sonambulismo, estas cosas, por interrumpir el sueño, pueden ser que también tenga somnolencia diurna. Y descartar causas psiquiátricas, la depresión también está asociado a somnolencia diurna, trastornos ansiosos también, bueno, más que somnolencia tienen fatiga, cansancio, hay que diferenciar bien ahí. Yeah. Y por último, la número 1, que la gente piensa cuando habla de somnolencia, por lo menos en los trastornos de sueño, que es la narcolepsia, que es como la enfermedad como por excelencia de la somnolencia. Que gente que tiene un trastorno neurológico, en el que las fases de sueño de alguna manera no están bien definidas y aparecen ataques de sueño durante el día, de alguna manera ataques de sueño REM durante el día que hace que se queden dormidos en todos sitios, que siempre anden con sueño. Es un caso muy extremo. Claro, que no es mucho menos frecuente que lo otro, pero que igual hay que tenerlo en mente, especialmente en gente joven, en adolescentes o cosas así que pudieran haber partido con esto y que el sueño ya es extremo. Igual generalmente la somnolencia tiene como causas muy así, como fáciles de identificar, por ejemplo, o siempre es muy difícil, porque tú me dijiste, llega alguien y dice, tengo sueño durante el día, tú le preguntas, ¿cuántas horas dormí? 5, es como, tiene más. Claro, o sea, hay que hacer una buena historia clínica. Yo creo que como todo en medicina, hay que preguntar así todo lo que se te ocurra para poder dilucidar qué es lo que está pasando. Y luego, después de eso, si descartaste privación de sueño, si descartaste que el ánimo estuviera malo y todo, ya puedes hacer una prueba de sueño. Que nosotros igual hacemos muchísimas pruebas de sueño, polisomnogramas o poligrafía, y ahí vemos efectivamente qué está pasando en el sueño, si está interrumpido por apneas, trastornos respiratorios, por movimientos, si el paciente efectivamente duerme o está muy fragmentado su sueño. O sea, ahí vemos todo ya en vivo y en directo de manera más objetiva y se diagnostica. Te mencionó harto el tema de ansiedad y estrés. ¿Cómo interactúa estos problemas con estas otras condiciones o enfermedades del trastorno de ansiedad y estrés? ¿Interactúa ahí mucho con psicólogos? ¿Cómo manejáis estas dos caras de la moneda, digamos? Sí, mucho. O sea, en mi práctica clínica, bueno, de hecho en el equipo ahora del equipo de la unidad de sueño hay un psicólogo de sueño que se encarga de hacer un tratamiento más psicológico del insomnio especialmente, ¿ya? Ahora, el estrés, la ansiedad, la depresión tienen una asociación completa con el sueño y que se dice que es bidireccional. O sea, una persona que duerme poco por cualquier causa, porque está privado de sueño, porque no puede dormir por tu trabajo en turnos, cualquier cosa, tiene más riesgo de tener depresión o un trastorno ansioso. Y al revés, una persona que está deprimida, con un trastorno ansioso de base, cualquier cosa, su sueño se va a interrumpir. Ya vas a dormir podría mal. ser el inicio. Claro, pueden ser causa y consecuencia y de alguna manera se van interactuando y va empeorando el problema.
¿ya? Se O sea, intensifican, o sea, si es que no sí, se trata, pues... exacto. Siempre hay que tratar el problema de sueño y el problema emocional como las dos cosas son importantes de alguna Claro. forma. Sí. Y conté que ha aumentado mucho, que han aumentado los trastornos asociados a trastornos de sueño asociados a estrés y ansiedad en los últimos años, considerando el tema de COVID en Chile, el tema de estallido social y también asociado quizás con la vida moderna que Sí. llevamos. Se dice que sí, o sea, es como que la opinión general de los estudios y todo es que efectivamente han aumentado los trastornos ansiosos, depresivos, por el COVID, los trastornos de sueño también, Ya, los datos están. claro, y también por, de alguna manera, todo este estado de estrés, ansiedad que tenemos con el COVID, las cuarentenas, el miedo, ¿cierto?, a salir, y también las cuarentenas, de tener esta vida de teletrabajo un poco más libre en horarios, Ujú. también hace que aparezcan los trastornos de ritmo circadiano, que no hablé de ellos en algún momento, pero que también son muy importantes, Ya. trastornos de sueño. ¿Y eso están asociados con teletrabajo? O sea, yo lo he visto mucho, por lo menos en la Por ahí- práctica, de que Hablar un poquito más, que es un trastorno de ciclo del ritmo circadiano es circadiano. cuando se altera un poco los horarios normales de sueño de una persona, ¿cierto? Se retrasa o se avanza Ujú. por un desfase horario, ya sea por un trabajo de turno, el jet lag también es otro tipo de trastorno de ritmo circadiano, una persona que se empieza a acostar muy tarde, por ejemplo, y ahí ya después queda seteado a esa hora y le es muy difícil acostarse más temprano y levantarse más Claro, temprano. y si hago teletrabajo y tengo poca restricción de horario, Exacto, la tengo gente... poco incentivo para acostarme temprano, levantarme temprano. O los según niños, sea tu horario. especialmente los adolescentes, en Ujú. esta época de pandemia, estuvieron muy encerrados en casa, se tenían que levantar al colegio, pero no un colegio online, entonces no se despertaban necesariamente, entonces se acostaban, quedaban hasta las 4 de la mañana jugando videojuegos Claro. de computador y después se despertaban a las 12, 1 y quedan ya seteados en eso. Así que sí, yo creo que de todas maneras hubo una influencia importante de la pandemia, pero y respecto al tema de la vida moderna, ¿cierto? Ujú. De la mayor luminosidad, del mayor estrés, eso también se cree que ha sido un factor importante de que haya más insomnio especialmente, ¿ya? O sea, estar expuesto a la luz, a luz fuerte, ¿cierto? En las noches también hace que sea más difícil luego conciliar el sueño, estar con más niveles de estrés, vivir en una ciudad, ¿cierto? Cosas Claro. urbanas al final, con estresores, sensaciones de inseguridad, mucho trabajo, exceso de trabajo, todas esas cosas también impactan el estado Sí. emocional y hacen que duermas peor, o sea, de todas Sí. maneras. Puta, como que mencionáis todo eso y pienso, vivimos en una mierda. Como que, como que todo me hace dormir mal, o todo me produce algo que me dificulta mi sueño. Como que Sí, pucha, sí, mucha gente tiene problemas para dormir bien, eso es muy real. Bueno, y obviamente el sueño es súper importante. ¿Por qué es tan importante? Quizás ya nos por las distintas etapas del sueño, cuáles son sus roles en el sueño en sí, también fisiológicamente, cómo nos afecta. No sabemos, realmente. Gracias por escuchar el podcast. Adiós. Nosotros intuimos las funciones del sueño principalmente por estudios que se han hecho en los que se hace privación de sueño, ya en animales, en humanos, estudios que se han realizado experimentales, en que lo que va sucediendo con las personas cuando no duermen es que hay mayor déficit cognitivo, ¿cierto? No se responde tan bien, cansancio, fatiga, debilidad muscular, eso afecta al sistema inmune, dicen, millones de cosas, hasta que incluso alteraciones del pensamiento, hay más riesgo de tener alucinaciones, ¿cierto? Pensar equivocadamente, ese tipo de cosas, y sabemos que es completamente fatal no dormir, o sea, experimentos que se han hecho en animales de privación absoluta de sueño, los animales terminan muriendo. Ay, qué terrible, bueno. Sí. Y sí, sí. Entonces básicamente no estamos seguros. Hay muchas teorías. Claro.
Hay teorías... Mucha hipótesis, ¿no? Claro, porque es algo que está súper... o sea, es muy prevalente en millones de especies, ¿cierto? No solo los humanos duermen, los animales duermen, incluso las moscas, o sea, no es solamente los animales así como más... No solo mamíferos. No, se asocia un poco como a redes neuronales, incluso muy pequeñas, que hay estados, no son exactamente iguales a los de humanos, los mamíferos, pero estados de sueño. ¿Y las moscas efectivamente duermen? Mira, eso lo leí en alguna parte. Así que alguien lo vio. No sé cómo lo vieron, porque no sé cómo poner electroencefalograma en una mosca, pero bueno, de alguna manera se supo. Ya. O estados símiles de alguna manera al estado de sueño. Claro, no estado de absoluta conciencia. Quizás pueden entrar alguna especie que se asemeja al sueño. Y una de las grandes teorías, o las primeras que habían, era que de alguna manera era un momento para el cerebro de poder eliminar todas las sustancias tóxicas que se han ido acumulando durante el día. Ya, para limpieza. Adenosina y otras cosas, de alguna manera, como que necesitaba este estado de inactividad para que se elimine, ¿ya? También hay otras teorías que hablan más de que permite que suceda el aprendizaje, ¿cierto? La memoria. Por esto mismo de que se ha visto que la gente que no duerme tiene peor aprendizaje, la memoria va cayendo, exacto, todo eso. Y hay harta evidencia para decir eso, que parte del aprendizaje sí. es, digamos, el sueño. Yo me acuerdo que una de las técnicas que yo hacía en la universidad para aprenderme cosas de memoria, no me acuerdo de dónde saqué, creo que me lo dijo alguien, y era como leer antes de dormir. Como repasar la ecuación de cálculo en la cama, así como leerla un par de veces, y me dormí porque se supone que eso hacía que tu cerebro podía como atraparla mejor, por decirlo. Claro, no, Mito mira, absoluto. No sé si hay, no sé si hay estudios específicos de performance, ¿cierto? Académica, estudiando justo antes de dormir. Sí sabemos que la gente con menos de 7 horas de sueño ya empieza a caer su rendimiento en pruebas, ¿cierto? De psicomotricidad, en pruebas de memoria de trabajo, en cualquier como psicometría que se puede hacer durante el día. O sea, eso está clarísimo, Ya. de qué sucede. O sea, el sueño cumple un rol, bueno, fundamental para nuestro rendimiento del día a día, en casi todos los ámbitos, si es que no en todos los ámbitos. Y decís que necesitamos por lo menos 7 horas en promedio, digamos. No está claro. Nada está claro. No está claro, especialmente porque las necesidades de sueño de los seres humanos van cambiando a través de la vida, ¿ya? O sea, las guaguas, los niños necesitan mucho más sueño, no sé, son como 10 horas creo por ahí. Después los adolescentes necesitan también 9, 10 horas, o sea, los niños deben ser más todavía. Después adultos, 7, 8, y adulto mayor dicen que baja aún más todavía la necesidad, pero también alrededor de 7. Y lo que sí ha estado últimamente como más en boga es algunos estudios que han demostrado que la gente que duerme menos de 5 horas tiene mucho más riesgo de mortalidad cardiovascular principalmente. ¿Ya? O sea, ese es como el límite máximo. O sea, dormir menos de 5 horas es sí o sí negativo, ¿ya? Hay gente que con 6 horas no necesita más. Una cosa también que no es una recomendación que podamos hacer a todo el mundo. Difiere entre una persona y otra. De alguna manera yo he conocido gente que duerme literal 5 horas y media y se levanta sola y hace 1000 cosas y no necesitan más. No necesita más. Sí, exacto. Y hay otra gente que necesita mucho más, 8, 9 horas. ¿Cómo podemos, siguiendo esa idea, cómo podemos conocer nuestra cantidad ideal de sueño? ¿Cómo me recomendaría de mí, por ejemplo, para poder encontrar cuántas horas tengo que efectivamente dormir? Porque igual a veces yo creo que todos sentimos que cuando dormimos mucho igual nos cansamos, y cuando dormimos poco obviamente tampoco estamos en nuestro mejor momento. Entonces, ¿cómo encuentro con una técnica para poder encontrar ese punto perfecto? Yo creo que lo único que se puede hacer es hacer la prueba, ¿ya? O sea, ir anotando en un diario de sueño, por ejemplo, más o menos cuántas horas dormiste el día anterior y cómo va tu rendimiento ese día. Lo normal es que la gente no debería notar somnolencia durante el día, ¿ya? A veces la gente piensa que es normal tener sueño todo el día.
Sí es típico que haya un momento de mayor somnolencia después del almuerzo, por ejemplo, después de comer en la tarde, que si tú estás inactivo especialmente, porque la somnolencia también es conductual, o sea, si tú estás haciendo algo corriendo no te va a dar sueño. Es probable que te dé un poquito de sueño, ¿ya? Pero el resto del tiempo, en la mañana especialmente, uno debería estar descansado. O sea, sin sueño al menos, ¿ya? Claro. Entonces yo creo que lo único que hay que intentar es ir evaluando, ¿cierto? Cuántas horas dormiste, cómo te sentiste al día siguiente, y también ver los horarios, porque depende un poco si estás... no es lo mismo dormir de 2 de la mañana a, no sé, 12 del día, que dormir de 11 de la noche a 7 o 8. Yo creo que eso también hay que ver cuál es tu horario, ¿cierto?, que más te deja descansado. Y varía mucho también entre persona y persona, o sea, hay gente que le cae mejor dormir más tarde. O sea, hay como el concepto de biorritmos, al final, de que hay gente que es más activa en las mañanas, otra gente que es más activa en las tardes, ¿cierto? Pero eso no es como, por decirlo, como conductual, es como más biológico, o es algo simplemente que la gente se va adecuando con el tiempo. No sabemos, o no sé yo. Si es que se ha descrito que efectivamente hay gente que es, por ejemplo, está más activa para poder hacer tareas ya sean cognitivas o físicas o ir al gimnasio incluso, más en la tarde, y mucha otra gente que es más en la mañana, ¿ya? Y esto pareciera que igual ser más como de familia, o sea, podría haber algo más genético entre medio. Perfecto. Y ¿recomendaríais? No. Voy a reformular la pregunta. ¿Qué opináis de medicinas alternativas? Yo sé que hay gente que para mejorar el sueño hace cosas como meditación, hace yoga, flores de Bach, acupuntura, etc. ¿Te han preguntado alguna vez por eso? ¿Lo habéis visto? ¿Tienes alguna opinión al respecto de medicina alternativa para ayudar al sueño? Yo creo que mientras a las personas les sirva, hay que utilizarlo. Claro. ¿Ya? O sea, de hecho hay evidencia, o sea, hay mucha literatura de estrategias de meditación, ¿cierto?, de relajación en las noches para permitir que aparezca el sueño, especialmente cuando hay ansiedad, mucha rumiación, ¿cierto?, cognitiva antes de acostarte, tener un poco una rutina, todo eso puede ayudar. Ya, de la acupuntura, no sé, las flores de Bach, no sé, pero por lo menos meditación, escuchar meditaciones guiadas, por ejemplo, o relajación progresiva corporal, que también hay varias técnicas de ese tipo. Sé que esas cosas podrían ayudar, pero depende un poco de la persona, ¿ya? Lo que más funciona, que no sé si me estoy saliendo de la pregunta, es lo que tiene más evidencia hoy en día para el insomnio, es la terapia cognitivo-conductual. O sea, antes que los medicamentos, o sea, mejor que los medicamentos es la terapia cognitivo-conductual, en la que al final lo que se busca es ir cambiando todas las estrategias como maladaptativas que la gente con insomnio toma como para dormir más, que al final interfieren más con el sueño, e ir cambiando todas las creencias como erróneas o disfuncionales o las grandes como expectativas que se tiene sobre el sueño para bajar la ansiedad respecto al sueño, porque si uno está ansioso claramente no puede dormir, ¿ya? O sea, eso también es el pensamiento que hay por detrás de las meditaciones y todas estas cosas. Claro, al final mejor el remedio es básicamente crear buenos hábitos o desarmar malos hábitos, antes que cualquier medicamento. Principalmente, sí, desarmar malos hábitos y bajarle un poco el perfil a la necesidad del sueño, a pesar de que todo lo que he dicho hasta ahora es lo importante, pero no es tan importante. Pero la gente con insomnio suele pensar que es mucho más importante en su vida de lo que realmente es. O sea, eso está muy descrito. Los pacientes con insomnio, si uno les hace un polisomnograma, por ejemplo, te das cuenta que no duerme tan distinto de una persona común y corriente que no se queja de insomnio. La diferencia es que ellos le achacan todos los problemas de rendimiento, de cansancio, un poco a que tienen un alto estándar, ¿cierto?, de cómo debería ser un sueño normal. Bueno, y también hay gente que efectivamente no duerme, no se queda dormido, o sea, esto es un porcentaje. Claro. Sí. Qué heavy. Y tú
como doctora de sueño, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo has aplicado esto en tu vida? ¿O no lo aplicáis? ¿O solamente te caes dormida cuando te caes dormida? Igual como dicen en el típico dicho, en casa de herrero, cuchillo de palo. No sé si era tu caso. Sí, completamente mi caso. Pero yo, gracias a Dios, nunca he tenido insomnio. ¿Ya? O sea, mi síndrome de piernas inquietas, en verdad, aunque no es lo más típico, a mí más que nada me daba somnolencia al día siguiente. Entonces, yo pasaba muerta todo el día, cansada, me quedaba dormida en clase, en todas partes. Pensaba que era normal, pero claramente no. Y entonces nunca he tenido problemas para quedarme dormida. Al revés, yo pongo la cabeza en la almohada y me duermo al tiro. Ya. Y duermo 8 horas pero perfecto. sí no sigo tanto las recomendaciones en que igual veo tele hasta tarde, que Bueno, igual es que igual no te salgo. afecta tanto como que... Exacto, si no tienes problemas. Duermo siesta, o sea... ¿Y la siesta es buena? ¿Cuál es tu opinión sobre Depende. la siesta en O general? sea, si tienes insomnio, no deberías dormir siesta, ¿cierto? Porque disminuye tu carga de sueño, o sea, no llegas con tanto sueño a la noche y te cuesta más dormir. Pero si no es así, la siesta no tiene ningún problema. ¿Hay una de ninguna manera. longitud recomendada para la siesta? A mí, por ejemplo, me gustan las siestas cortas. Onda, si Uf. puedo dormir 1 minuto, Sí, quedo así... O sea, el power nap. el power nap en la vega es crucial. Yo me tiro 1 minuto y quedo perfecto. Bueno, se recomienda bastante el power nap. Ya, o sea, la idea es hacer una siesta de 15, 20 minutos, media hora máximo, y el pensamiento por detrás es que no queremos que las personas lleguen a sueño profundo, a N3, ¿ya? Que es un sueño de alguna manera tan profundo que despertarse después de eso es un poco más complejo. Claro, te quedas un poco más aletargado, te cuesta despertar, estás con más sueño, entonces la idea es no llegar a esa etapa. Okay. Hablando de la etapa, ¿podría como describirnos cuáles son las etapas de sueño? Uh-huh. ¿Cómo se diferencian unas de otras y cuáles son sus roles? Esta es como una prueba. Es una prueba. Prueba final del máster. Bueno, el sueño lo podemos dividir en 2 grandes estados. El sueño no REM y el sueño REM. ¿Ya? REM significando... Rapid Eye Movement. Claro, O movimientos oculares rápidos. ¿Ya? O sea, la gran parte de la noche está en sueño no REM, que también a su vez se divide en varias etapas, Uh-huh. N1, N2 y N3. Bueno, hay gente que hablaba de un N4 en algún momento, pero depende de dónde lo leas. ¿Ya? El N1 es el sueño superficial, el inicial. La gente cuando se duerme llega habitualmente a N1 y pasa ahí un tiempo antes de llegar a N2. Luego después de N2 pasan a N3. Luego a REM, que es el REM. Uh-huh. Y luego ya parten de nuevo. ¿Ya? Generalmente hay 2 o 3 ciclos de toda estas fases de alguna manera que se repiten durante la noche. ¿Y en qué se diferencian las N1, N2 y N3 del no REM? Bueno, o sea, ¿cómo se dividen? En el N1, N2, N3, o sea, las no REM no tienen movimientos oculares rápidos, claro, y hay más tono muscular. ¿Ya? Eso es lo que la gran diferencia. Y el REM es como el llamado sueño paradójico, en el que hay mucha actividad cerebral de alguna manera. El electroencefalograma es muy rápido, similar a la vigilia, solamente que hay atonía completa. O sea, el músculo está paralizado mientras nosotros estamos en sueño REM. Y tenemos los movimientos, ¿cierto?, sacádicos de los ojos, los movimientos oculares rápidos. ¿Y cómo sé si estoy en N1 o en N2 o en N3? Lo que hay, bueno, se ven básicamente los tipos de ondas cerebrales, porque en tema de tono muscular y electroencefalograma no son tan distintos. En N1 es un poco más lento, ¿cierto?, que en vigilia. Desaparecen la onda alfa, que es la típica de que nosotros vemos en vigilia. En N2 van apareciendo otras cosas que son el complejo K, los usos de sueño, que son unas ondas específicas que se llaman así. Y luego en N3 son ondas mucho más lentas, ¿ya? O sea, mucho más de frecuencia menor, y con mucha amplitud súper grande, ¿ya? Que es como el más distintivo, así, tal vez, como diferenciado de los otros. Y después el REM, que como te decía es rápido, con los movimientos oculares rápidos y con la atonía muscular.
que lo vemos en el Sí. electromiograma. ¿Y cuál sería como el... Lo mencionaste, pero no lo siguen. Como, ¿cuándo es como el sueño profundo? N3. N3. N3 es considerado el sueño profundo, claro. Ya. Y si yo despierto en N3, quedo... Uf, está groggy. Ya. Groggy. Sí, bueno, es el que más se ha asociado como a sueño más reparador. Como hay algunos estudios que dicen que si tienes poco N3, como que tu sueño no es tan bueno. No está muy claro, la verdad. Ya, entonces yo paso por esta etapa y dijiste son como 3 ciclos Durante la noche. durante la noche. ¿Y cuál sería como el mejor momento para despertarme? Si yo pudiese decidir en qué etapa despertar. Bueno, suele haber despertar... Bueno, si despiertas de sueño superficial, no hay problema. Del Eso sería N1, N1, incluso N2, no habría mucho problema. Y luego del REM también suelen haber algunos despertares. O sea, incluso lo que más vemos en los polisomnogramas es que la gente se despierta después del último REM a las, no sé, 7, 8 de la mañana cuando termina el polisomno. Y a veces quedan un tiempo más en N1, N2 máximo y ya se despierta. ¿Ya? Pero incluso después del REM, habitualmente la gente se puede despertar. Ya. Dije, No sé si hay una recomendación de cuál es como el Ya. mejor momento para despertarse. No. bueno, igual tendría sentido que fuese un sueño más ligero, como básicamente estar como naturalmente despierto, no sé, o algo así. Claro, imagino. o que cuando termina de alguna manera tus etapas de sueño, Ujú. que sería al final como en REM, que ahí ya pasas de vuelta como a partir de nuevo. Ya. Y bueno, en REM, que es el sueño, ¿cierto?, más activo, es cuando se dice que nosotros, o se decía antiguamente que soñábamos, ya en ese momento. ¿Y hoy no se dice? O sea, hoy sabemos que también hay sueño no REM. O sea, que el sueño puede ocurrir en cualquier fase de sueño, solamente que los sueños en fase REM suelen ser un poco más bizarros, de contenido más emocional, como un poco más esos sueños raros que a veces tenemos, más que soñar solamente que te levantas y te tomas un vaso de agua, que es un sueño súper fome y aburrido y que podría ser de no REM. ¿Cómo se estudia eso? ¿Se deja que la gente duerma y se despierta inmediatamente después y se le pregunta ¿qué soñaste? Sí. Se hacen estudios así con los Ujú. con todos los electrodos puestos, ¿cierto? Se los hace dormir, se ven qué etapa de sueño están, N1, N2, N3, REM, se les despierta y le pregunta, ¿estabas durmiendo o estabas despierto? Ya. Porque hay gente en N1 que sienten como que estaban despiertos. ¿Ya? O sea, nosotros tampoco, estos son evaluaciones que hacemos, pero Sí, la sí. gente lo vive subjetivamente de Claro. otra manera, o sea, lo percibe de otra forma. Y luego se le pregunta si estaba durmiendo, qué estabas pensando, qué estaba pasando por tu mente. Se trata de ver qué tipo de sueño era, si es que era un sueño visual, auditivo, si era solo pensamiento, si había gente reconocible. Interesante. Y bueno, hemos hablado mucho del sueño, como el sueño de dormir, pero poco de los sueños. ¿Hay alguna definición, digamos, académica de lo que son los sueños? ¿Cuál es tu percepción personal respecto a los sueños? ¿Cómo los definiría y qué son, si cumplen alguna función? Son como experiencias, ¿cierto?, sensoriales, porque sabemos que no son solo visuales. O sea, hay gente, la gente ciega también sueña de alguna manera, Ujú. que no son reales, ¿cierto? Están dentro de la mente, o sea, y que ocurren cuando estamos durmiendo. Así lo definiría yo. Me imagino que deben haber mejores definiciones por ahí, pero esa es la mía. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? Si cumplen alguna función, o no se Uf, sabe. Voy a adivinar, no se sabe. pregunta filosófica. Ya. Bueno, hay muchas teorías al respecto. Ujú. ¿Ya? Hay muchas teorías de que hablan de que sería una manera, ¿cierto?, de procesar emocionalmente las cosas que han sucedido durante el día. Hay Ya. otras teorías que hablan de que sería una manera de aprender, ¿cierto?, y de generar memoria, de permitir que se genere bien la consolidación de la memoria. Y hay otras teorías más Freud o más psicológicas que hablarían de procesos, ¿cierto?, inconscientes, Claro. emocionales, más profundos, que sería como una ventana al alma y cosas así.
Yo personalmente no creo que los sueños tengan mucho significado. Sí me parece interesante utilizarlos en terapia psicológica siempre y cuando la persona se sienta identificada con lo que uno está diciendo. O sea, si es que hay un componente emocional importante de un sueño que te hace mucho sentido, que habla de esto por detrás, yo creo que igual vale la pena interpretarlo y hacerlo parte de la terapia, pero no creo que hable ni del futuro, de quiénes somos. No es nada místico. Yo no creo eso, al menos, y tampoco hay evidencia hasta ahora de que eso sea así. Claro. Sí, uniéndolo un poco con el podcast anterior, con Max Kraushaar, que hablamos en extensidad de Jung y de Freud, ambos, grandes psicólogos, con marcos teóricos importantes. Ellos ambos toman los sueños no tanto para interpretación de cada sueño, sino cómo van cambiando los sueños con el tiempo, y según eso van tomando pistas y pueden desarrollar una terapia con respecto a los sueños. Entiendo que tú no sé si eres tanto de esa escuela, a no ser de que a alguien le sirva. Claro, no sé si tanto. O sea, yo creo que en la terapia psicológica hay que echar mano de todo lo que se pueda, ¿ya? Claro. Y si los sueños, para nosotros, para los seres humanos, los sueños siempre han sido importantes porque son una experiencia tan fuera de lo normal, ¿cierto? Tan mística que obviamente nos llama muy internamente como a buscarle un significado que nos haga sentido en el día a día. Entonces, si podemos utilizarlo como una herramienta más para la terapia psicológica, yo creo que hay que hacerlo, ¿ya? Ahora, yo no creo que tenga mucho sentido interpretar algunos sueños que tal vez no tienen componente emocional, por ejemplo, o no, en verdad no tienen ningún otro sentido, ¿cierto? No creo que valga la pena darse demasiada vuelta en algo en que el paciente o la persona que está recibiendo la terapia no se sienta identificada o no le llame la atención, ¿cierto? ¿Y ti te preguntan por los sueños? Como dicen, oiga, doctora, soñé con que estaba corriendo en la playa. Sí. ¿Sí? ¿Qué le querés decir? ¿Cómo enfrentáis esa? Porque no voy a decirle como, no significa nada. O sea, no. Sí, que me pasa mucho como psiquiatra que la gente piensa que soy psicóloga. No sé por qué. Está bien confundir. Y te cuentan un poco. Bueno, el paciente tiene unas cosas que quiere contarte a ti y tú como doctor tienes otras cosas que necesitas saber, ¿cierto? Claro. Y dilucidar para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento. Pero la verdad es que yo lo tomo como lo que son, porque por ejemplo, si es que es una pesadilla con mucha angustia, mucha ansiedad, por el tema académico, por ejemplo, una persona que está en la universidad, también, o sea, está bien, o de alguna manera me da información de que efectivamente está ansiosa por la universidad, de que tiene miedo de que le vaya mal. Si, por ejemplo, es una persona con un estrés postraumático, tuvo un trauma importante, las pesadillas en estrés postraumático sí se consideran un tipo de reexperimentación, ¿cierto?, de que el trauma está presente. Por ejemplo, en ese caso también me sirve. O sea, si es información muy concreta, tú la tomarías ahí como útil. Claro, o sea, yo a veces sí le pregunto, si es que es un estrés postraumático, por ejemplo, siempre pregunto, como, ¿qué soñaste? ¿Tenía algo que ver con el trauma, ¿cierto? Con esta experiencia, o quiénes estaban. Eso sí lo pregunto. En los otros casos no tanto. Bueno, ahora yo me he sorprendido en todo caso haciendo en la unidad de sueño, que sí los neurólogos preguntan mucho sobre el contenido del sueño, porque en las parasomnias también se ha visto que hay cierto tipo de sueños que se repiten más y orientan un poco a algunas patologías, ¿ya? Que eso yo no me lo esperaba y la verdad es que me impresionó y me parece también súper interesante. Sí. O sea, ¿y cuántas veces podemos llegar a soñar en una noche? Como que no se sabe tampoco, pero yo podría tener 100 sueños distintos. No, yo no sé, probablemente alguien lo debe haber estudiado. También depende mucho de la persona, porque hay gente que efectivamente no recuerda ningún sueño, ¿ya? O sea, nosotros no tenemos un método de saber que la persona está soñando, si no es porque la persona
lo recuerde. ¿Ya? O sea, no, porque no... O sea, no se ven los datos. O sea, no hay que se ve. despertar a la persona, efectivamente. Claro, hay algunos datos que no soy muy experta, pero algunos datos creo como en resonancias magnéticas funcionales, que ven zonas de activación cerebral, que como que en la parte cortical de atrás, occipital, como que podría haber más procesamiento de imágenes y que eso si está activo podría ser que la persona está soñando, pero yo no sé. Cosa más difícil de medir, quizás. Claro, muy difícil pequeña. porque al final es una experiencia completamente subjetiva y hay gente que no recuerda sus sueños, aunque puede ser que sueñen, y no sabemos si efectivamente no sueñan, no lo recuerdan, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Y entiendo entonces que no hay manera de distinguir si es que alguien está teniendo una pesadilla, un sueño, o se puede distinguir tampoco. No. O sea, no sabí realmente hasta que se levanta. Sí. No, o sea, no lo vemos por lo menos en el laboratorio de sueños. Ya. No vemos nada de eso. Pero siempre como un poco asocio como tener pesadillas como a dormir mal. Bueno, sí, porque habitualmente uno se despierta de una pesadilla, ¿cierto? O sea, estás tan angustiado, con tanto miedo que terminas despertando. O sea, igual fragmenta tu sueño. Sí. Y sí. Bueno, y las pesadillas nosotros lo vemos mucho en las parasomnias también. O sea, los terrores nocturnos, los despertares confusos. Ya. Y te quería preguntar específicamente por un trastorno que encuentro fascinante, que es el sonambulismo. Uh-huh. ¿Qué es el sonambulismo? ¿Cómo ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el sonambulismo es un tipo de parasomnia no REM, se llama. O sea, dentro de las parasomnias no REM, o sea que son alteraciones del sueño que ocurren en el sueño no REM. Uh-huh. Está el sonambulismo, los despertares confusos, los terrores nocturnos, bueno, la sexomnia que ahora último se ha ido agregando y otras como cosas más chicas. Yeah. Y básicamente son despertares incompletos de la fase de sueño no REM. ¿Ya? O sea, se cree que hay algún tipo de alteración como neurológica que ante algún estímulo, ante algún ruido mientras la persona está durmiendo, se despierta pero parcialmente. ¿Ya? Entonces eso permite que ellos se levanten, hagan actividades como si estuvieran despiertos, pero con inconsciencia, porque la gente con sonambulismo, con terrores nocturnos, despertares confusionales, están completamente inconscientes. Wow. ¿Ya? O sea, esto es solamente actividad que la gente alrededor suyo ve, ¿cierto? Uh-huh. O hasta que se despierten. Si es que se despierta un sonámbulo fuera de casa, ahí se da cuenta un poco de lo que está sucediendo, pero si no, no. Pero puede ser un problema súper grave el sonambulismo. ¿Sí? O sea, habitualmente no lo es. Habitualmente todas las parasomnias se dan más en los niños, adolescentes, y después en la vida adulta ya van desapareciendo. ¿Y qué tipo de riesgo puede presentar un sonambulismo? Riesgo de autoagredirse, de tener un accidente. Claro. ¿Ya? O sea, hace poco veíamos a una paciente que salía, por ejemplo, a la calle desnuda, la había pasado un par de veces. O que tenía que ponerse trampas para no salir de la pieza porque si no, lo pasaba súper mal. Me acuerdo de un compañero del colegio que cuando nos quedamos a dormir en la casa de alguien, qué sé yo, era sabido que él era sonámbulo y era impresionante. A mí siempre me impresionó cómo él se paraba, conversaba, se daba una vuelta, bajaba, subía y se metía a la cama de nuevo. Y yo como, ¿cómo? ¿Cómo es que está? Exactamente, ¿cómo? Qué brillo. Y claro, yo decía, claro, o sea, que como qué tan fácil puede ser de que se caiga la escalera o que... No, y la gente puede salir al tráfico porque no eres tampoco realmente consciente de lo que sucede alrededor tuyo. Pues, no sé, caerte. Bueno, ahora nosotros tuvimos un paciente, no lo tuve yo personalmente, pero hubo un paciente en la unidad que había acuchillado a su señora mientras dormían. Y bueno, estaba en la cárcel obviamente, está todo en juicio y todo, pero estaba alegando que él tiene una parasomnia, que es sonámbulo y que efectivamente no fue a propósito, ¿cierto? O sea, ahí parten con temas legales. Sí. Igual que la sexomnia, que de alguna manera... ¿Qué es la sexomnia?
son al final conductas sexuales que ocurren durante la noche, como un tipo de parasomnia, ¿cierto? En Ya. que hay inconsciencia de la persona que lo está haciendo, Chucha. Ya. que habitualmente no es tan terrible, puede ser, no sé, masturbación o tener sexo con tu pareja en la noche sin darte cuenta, sin acordarte, pero también hay casos descritos de abuso sexual y Claro. cosas así, entonces se pone más complicado. Sí, porque encuentro que sería un poco fácil como violar a alguien después de decir en tu defensa como, no, que yo tengo... ¿cómo se llama esto? Sexomnia. Sexomnia. Sospechas. Sí, es un poco, es difícil, es súper difícil más encima porque ¿cómo lo refutas? Porque Sí. si le haces un sonograma y nunca aparece nada, puede ser porque justo esa noche claro. ¿Y una condición real? O sea, ¿tuviste una condición efectivamente real o solamente... No tengo por lo idea, visto? No, ni idea. no tengo idea, No he en verdad no tenido sé. la- Tengo dudas. Tengo Yo dudas, también pero tengo efectivamente que ya esté descrita, o sea, habla de que evidencia hay, ¿cierto? O sea, se ha visto repetidamente, o sea, puede Sí. ser que sea verdad. Tampoco hay que juzgar a la gente tanto. Bueno. ¿Y cómo se trata el sonambulismo? ¿Hay medicamentos? El principal tratamiento es evitar los desencadenantes. ¿Ya? Todas las parasomnias, terrores nocturnos, despertar confuso y sonambulismo, al final son más frecuentes que ocurran con privación de sueño, ¿ya? O sea, que las personas estén durmiendo mal, estén con horarios muy desordenados, cualquier cosa así. ¿Mm? Que haya consumo de alcohol, por ejemplo, en la noche, también eso lo desencadena. Ya. Que hayan ruidos, porque al final, como es un despertar parcial, si es que hay un ruido fuerte, Ya. alguna cosa, un movimiento, también te despierta y te puede hacer el sonambulismo. Y luego medidas, ¿cierto?, de protección, como esta chica que te contaba, trampa. ponerse trampa, cerrar la puerta con llave si es necesario, alejar, por ejemplo, los muebles cerca de la cama, cualquier cosa que se puede caer encima tuyo. Y más allá, o sea, si nada de esto está funcionando, la persona está muy interferida, sí se pueden dejar medicamentos como el clonazepam, que es lo más típico que se usa. Sí. Y hablando de medicamentos, a mí me da un poco, yo a veces me da un poco insomnio, pero no siempre, como que aún no encuentro que sea un tremendo problema para mí, pero todo el mundo me dice como, bueno, toma algo para dormir, y siempre he sido un poco como temeroso a los remedios para dormir. No porque tenga quimofonia ni nada, pero me da un poco de susto, efectivamente, como ser un poco dependiente. Como este tema de la dependencia a los medicamentos para dormir. ¿Es prevalente? ¿No se ve tanto? Hoy en día no es un problema. Súper prevalente. Ya. Y súper problema. Especialmente a las benzodiazepinas. Hay un gran problema con las benzodiazepinas en todo el mundo, no solo en Chile. Ya. Porque fueron muy recomendadas durante mucho tiempo para el insomnio, para trastornos ansiosos y todo, pero tienen un factor de riesgo de dependencia, ¿ya? O sea, de adicción, ¿cierto? De generar mayor tolerancia, necesitando mayores dosis, Yeah. de efectos de discontinuación o de abstinencia cuando los vas bajando, los vas dejando. Entonces ese es un gran problema. Uh-huh. Y ya de hecho no se recomiendan las benzodiazepinas como tratamiento para el insomnio crónico. ¿Ya? O sea, eso es una de las últimas recomendaciones, o sea, no últimas, hace ya varios años que no se recomienda usar benzodiazepinas en esos casos. ¿Ya? Cuando tú sabes que la persona va a seguir con este problema, no sirve dejarle benzodiazepinas a largo plazo por todo esto. ¿Ya? Pero hay otros medicamentos que no tienen riesgo de dependencia. Hay muchos otros remedios que se están utilizando para el insomnio, que son más seguros que las benzodiazepinas. Yeah. Tal vez no son tan efectivos, ¿cierto? Hay distintos niveles de efectividad. Claro. Pero que sí se utilizan y se pueden utilizar y no generan dependencia física, al menos, ¿ya? Porque ya la dependencia Claro. de que tú te sientas dependiente de que no vas a poder dormir puede ser algo más psicológico también. También, sí. Ya, pero siempre... Ya, cuidado. Yo soy pro medicamentos, a mí me encantan los medicamentos. Si es que la persona lo necesita, yo creo que no hay nada de malo en dejar un medicamento, intentarlo
puede ayudar muchísimo a sentirte mejor, a rendir mejor, a no tener este problema, ¿cierto? Constante en la mente, ay, no voy a poder dormir hoy día en la noche. O sea, yo creo que puede ser muy bueno, pero hay que elegir un medicamento que efectivamente no tenga efectos adversos, que no traiga riesgo de dependencia, ¿cierto? Y que te funcione a ti, porque, por ejemplo, hay gente que duerme súper bien con melatonina, a pesar de que no hay muchos estudios que digan que sea bueno. Pero si tú estás bien y te funciona, buenísimo. Perfecto. Sí, o sea, tómalo. Ya. Hey, y... ¿qué creéis que es lo más fácil que puede hacer la gente para dormir mejor? Como ¿hay algún tip que podáis dar como muy sencillo que poca gente hace o que nadie hace, que tú decís como en verdad si hacía esto voy a dormir mucho mejor? ¿O es solamente una combinación de hartas cosas? No sé si hay un solo tip. Yo creo que el un solo tip no es tan fácil, que es el tener horarios regulares, que es muy difícil. Puede ser. A mí me sale fácil, pero si quieres salir de fiesta el fin de semana, ya te empieza a cambiar un poco el horario, que si... bueno, la gente que trabaja por turnos y todo, pero si tú pudieras dormir de lunes a domingo más o menos a la misma hora, no más de 2 horas de diferencia, que es lo que se considera habitualmente, con eso mejoraría muchísimo el sueño, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo a mis pacientes que van a la universidad, pero van lunes, miércoles y viernes, se tienen que levantar, no sé, a las 7 porque tienen clases a las 8 en la universidad, yo les digo levántate todos los días a las 7, ya, de lunes a viernes al menos, y tratar de hacer un horario más regular de acostarse y de levantarse. Y después hay otras cosas súper simples que la gente no toma en cuenta. Por ejemplo, típico que mi marido ronca, o que tengo una construcción al frente, o que hay una luz justo fuera de mi ventana y no puedo dormir. Y son cosas súper fáciles y súper importantes para el sueño que se pueden mejorar. O sea, si tú te pones tapones de oídos, un antifaz, compras una mejor cortina, no sé, separa las camas con tu marido, que yo también soy muy pro dormir en habitaciones separadas si es que la persona ronca. Sí. Todo ese tipo de cosas que son súper pequeñas del día a día, que cualquier persona las puede acceder, te pueden hacer una diferencia enorme. Sí, completamente. Y la otra recomendación más típica, que es como la número 1 de la terapia cognitivo-conductual, es tratar de hacer un buen control de estímulos. O sea, que es no ocupar la cama para otra cosa que no sea dormir. O la habitación, que no trabajar en la habitación o cosas. Bueno, a veces es difícil, no sé. Pues, si no te queda otra, no te queda otra. Pero tratar de por lo menos que la cama sea un lugar reservado solo para dormir, ¿cierto? No para trabajar, no para ver televisión, ninguna otra cosa. Y no irte a acostar muy temprano. Esto que la gente hace con insomnio, de no duermo nada, entonces me voy a acostar muy temprano hoy día para dormir 10 horas. Eso es lo peor que puedes hacer, porque te vas a acostar sin sueño a las 9 de la noche y vas a pasar 3 horas despierto mirando al techo, que van a aumentar tu ansiedad y que van a hacer que tu cerebro asocie la cama con estar despierto, preocupado, pensando y no con dormir. ¿Es que se va a acostar cuando hay sueño? La recomendación, o lo que se hace, por ejemplo, en la terapia psicológica cognitivo-conductual, es irte a dormir tarde. O sea, si tú te estás quedando dormido a las 2 de la mañana, irte a dormir a las 2 de la mañana. ¿Ya? O sea, que tu cabeza asocie completamente la cama con dormir. O sea, tenemos que aumentar muchísimo la carga de sueño para que tú llegues muerto a dormir, tú duermas al tiro y esta asociación quede bien fuerte de alguna manera. ¿Ya? Buenos tips. A ver si... Yo creo que el tema del horario es demasiado difícil, lamentablemente. Sí. Muy difícil. Pero los temas como de usar tapones, ¿cómo se llama? Las viseras y cosas así. Antifaces. Antifaces, sí. Muy sencillo, en verdad. A mí lo único que me complejaría un poco es como no estoy acostumbrado a usar tapones. Como que me incomodaría mucho, yo creo. Sí. Visera quizás, visera podría ser. Bueno, hay que ver, porque hay distintos tapones. Hay que buscar, están los de silicona, que a veces son mejores que los de como de goma eva, espuma, no sé qué son. Hay muchos tipos distintos. Creo que hay que buscar ahí la opción.
Perfecto. Y ¿cómo has visto que ha avanzado la ciencia del sueño en los últimos años? ¿Crees que hay algún avance específico importante en los últimos años que haya sido un gran paso, o crees que se ha ido desarrollando más o menos constante en los últimos años? En los últimos años. No mucho, me parece. No mucho. Bueno, todos los temas de la CPAP, de las máquinas de respirar, eso ya verdad es que hace muchos años que ya está más establecido. Ahora han habido más avances también. Bueno, por ejemplo, en la narcolepsia que te comentaba antes, ha habido algunos descubrimientos sobre la hipocretina, se están tratando de sacar algunos medicamentos especiales sobre que nos pudieran servir para eso. También cada vez más monitorización de los pacientes con CPAP y apneas obstructivas de sueño a distancia, ¿cierto? Con máquinas como más nuevas que mandan los datos, ¿cierto? A distancia a un laboratorio donde se puede ir haciendo un seguimiento y todas las cosas. El tema de la terapia cognitivo-conductual también, bueno, ya está hace varios años, pero de alguna manera cada vez hay más estudios y se está tratando de hacer acercarlo un poco a la gente con aplicaciones, como con cosas más con computador, ¿cierto? Claro, como de tecnología, básicamente. Claro, exacto. Tecnología, telemetría. Sí. Bueno, y la idea en algún momento es llegar a poder informar los estudios de sueño, los polisomnogramas, solamente con inteligencia artificial y no tener que hacerlo todo a mano porque es harta pega. Claro. Al final son 8, 9 horas de sueño, ¿cierto? Por noche que está ahí el técnico mirando, acompañando, viendo todo lo que pasa, codificando las horas de las fases del sueño, después revisarlo todo, sí. Harta pega. Bueno, antes de entrar al tema de inteligencia artificial, te quería preguntar si es que hay algún tipo de estudio, de investigación con respecto a los trastornos de sueño que a ti te gustaría hacer, como si tuviese presupuesto infinito. ¿Hay algún experimento que te gustaría montar o no hay nada en particular que te llame la atención? No se me ocurre mucho. A mí me gusta principalmente el tema del insomnio, eso es lo que más me interesa, lo más cercano al final a mi trabajo. Y hay muchos estudios que han ido saliendo sobre la mala percepción de sueño, que eso también es algo súper interesante. No se me ocurre ahora ningún estudio cómo montarlo ni nada, pero básicamente tiene que ver cómo hay gente que efectivamente duerme las 8 horas bien, ¿cierto? Pero sienten que no descansan nada, que duermen muy mal, andan muy cansados al día siguiente, no tienen rendimiento. Que es lo que se ha llamado un poco el insomnio paradójico, en que la gente se queja mucho de insomnio. Se duerme bien. Pero tú en el polisomnograma lo ves completamente normal. Y cada vez nos hemos dado cuenta que al final hay mucho que no estamos viendo en los polisomnogramas, que no sabemos de dónde viene, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que si hay una inestabilidad, ¿cierto? De las fases de sueño, si está más fragmentado y que eso pudiera explicar, y no es que la gente esté loca, sino que efectivamente hay algo que no logramos ver con lo que tenemos ahora. Eso yo creo que sería súper interesante. Muy interesante. Qué misterioso. Como que llega y que te diga como estoy cansado todo el día, y después hacer el análisis y decir, bueno, ¿estáis bien? ¿No? Bueno, es lo que nos pasa en medicina en muchísimas cosas. Todo esto, por ejemplo, el colon irritable, la fibromialgia, millones de enfermedades que a la gente se la ha tratado como loca a través de los años, no se le cree, pero es porque en verdad no tenemos idea, no sabemos, no tenemos todos los métodos para hacer buenos diagnósticos y ver efectivamente todo lo más pequeño que está pasando, ¿cierto?, dentro del cuerpo humano. ¿Y cómo ayuda a alguien así, que tiene todos sus exámenes buenos, pero que está somnolienta todo el día?
Bueno, es que habitualmente la gente con insomnio paradójico no tiene mucha somnolencia. Es más como sensación de sueño no reparador, fatiga, pero al final lo que tienes que hacer es aliarte con la persona, porque no eres tú contra la persona, sino que son los dos contra el problema. Ver qué está pasando, ¿cierto? Si es que hay algo que efectivamente esté fragmentando el sueño, bajar un poco las altas expectativas del dormir, mostrar que tal vez hay otras cosas que estén interfiriendo con su fatiga, tal vez que efectivamente está muy ansioso, por ejemplo, o deprimido, y que por eso siente que se sienta más cansado durante el día. Claro, o sea, podría ser otro problema, pero la persona simplemente lo asocia a dormir mal, quizás está comiendo mal También, y tiene poca energía durante el día. Por ejemplo, o otras causas, sí. Interesante. Hablemos un poquito de inteligencia artificial. Bueno, siempre como contexto, inteligencia artificial, un área que se ha desarrollado durante muchos años, varias décadas ya, pero solamente en los últimos 6-7 meses ha tomado mucha fuerza, particularmente por ChatGPT, que ha simplificado muchísimos trabajos, incluyendo el mío. Preguntarte a ti, ¿cómo ha afectado esta revolución de la inteligencia artificial en tu trabajo? ¿Lo habían utilizado ya antes de esta revolución? ¿Utilizáis ChatGPT para algo? ¿No usáis nada? ¿Y cómo veis el futuro de inteligencia artificial en tu área? La verdad es que yo no uso ChatGPT. No tengo idea de... Solamente los memes o las cosas que me han llegado por otra gente de ChatGPT. En la unidad de sueño, yo creo que el resto de la gente ni siquiera sabe que existe, probablemente. Lo dudo, pero... No, puede ser que sí, pero no se utiliza regularmente. O sea, no lo he visto, tampoco ningún tipo de inteligencia más artificial de algún otro tipo, tampoco lo he visto. Ahora, yo creo que vale la pena darle una vuelta en cómo uno lo podría utilizar, porque efectivamente hay gente yo lo que lo escribiste es para analizarlo. Eso yo creo que sería buenísimo. Y encuentro que, o sea, sin saber, siendo poco y nada de los datos, en principio me resulta un caso pero perfecto de aplicación de inteligencia artificial. Exacto. De hecho, bueno, hay varios estudios. No sé mucho al respecto, pero hay estudios que están intentando generar ciertos algoritmos y programas que puedan interpretar por su cuenta todos los polisomnogramas o las poligrafías y dar un diagnóstico correcto. Porque, bueno, los software que realizan esta integración de todas las cosas con las que tú lo ves en la pantalla y haces la interpretación, ya te marcan, ¿cierto?, todos los eventos. Mira, esto es una apnea, esto es una arousal. Bueno, eso ya es como inteligencia artificial. Exacto, de alguna manera, pero tú lo tienes que revisar porque muchas veces se equivoca. O sea, no son tan buenos de alguna manera como la persona entrenada en ello. Bueno, está hecho por personas, así que errores podría cometer. Exacto. Pero sí te simplifica mucho el trabajo, o sea, no tienes que ir mano a mano viendo, no sé, las formas de las señales. El principal problema de la unidad de sueño, toda la medicina de sueño, es que hay poco acceso a pruebas como el polisomnograma, poligrafía, que al final son el diagnóstico definitivo que nosotros tenemos. Y hay poco acceso porque necesita equipos especializados, ¿cierto? O sea, técnicos. Me refiero a las bandas que se ponen, los electrodos, la máquina, ¿cierto? El transductor, lo que sea. Y además necesita gente, que son los técnicos que acompañan a la persona durante toda la noche, por si se le sale un electrodo, volverlo a poner, asegurarse que esté todo bien, grabando todo. Y luego gente que más especialista que de alguna manera ya interpreta todo. O sea, hay mucho recurso involucrado, y si nosotros pudiéramos acercarlo a la gente, podríamos diagnosticar muchísimo más, tratar, ayudar a la gente en todas estas otras cosas que van apareciendo. Así que eso yo creo que sería un avance buenísimo dentro de la medicina de sueño. Y dentro de este tópico, yo por ejemplo, tengo un smartwatch que me mide, los movimientos, me mide mi temperatura, me mide las palpitaciones, y lo hace obviamente durante la noche, y me dice en teoría, si uno ve el gráfico, si estoy en REM, en no REM, y me dice, con algún algoritmo me dice si fue un sueño reparador o no. Eso es una herramienta que ustedes usan
esos datos no No. les sirven de nada, funcionan, no funcionan. No lo usamos. Sé que hay estudios tratando de avalarlos de alguna manera en la práctica clínica, los Garmin o cosas como más específicas. Hay estudios que están intentando que efectivamente sean comparables con un polisomnograma o algo así, pero por ahora no están validados, o sea, no se utilizan. Sí se pueden utilizar principalmente como actígrafos, que es otro tipo de evaluación objetiva de sueño que usamos en la unidad de sueño, que básicamente son pulseras en la mano que miden movimiento, luz habitualmente, que es como para estimar los tiempos de dormir y estar despierto de las personas. Nos dan un poco los horarios, si es que tienes despertares durante la noche. O sea, no es un espectro completo, pero sí es parte de los datos que se pueden usar para... Sí, nosotros siempre lo pedimos, por ejemplo. En la unidad de sueño siempre se pide actigrafía 2 a 3 semanas y el polisomnograma. O sea, es como un pack completo. Y entonces eso sí se ha visto que podría ser bastante similar, ¿ya? O sea, la medición de movimiento y estimar más o menos de qué hora duermes, ya que eso, aunque no lo creas, la gente le cuesta mucho hacerlo, ¿ya? O sea, de poder decirte efectivamente a qué hora se quedaron dormidos, si se despertaron o no. Imposible. Sí, es difícil. Sí. ¿Ya? Entonces eso es una buena aproximación y se podría utilizar. ¿Y cómo veis el futuro de la inteligencia artificial en medicina? Quizás también viéndolo en otras áreas, por ejemplo en imaginología. Un área donde podría haber muchas más aplicaciones por visión de máquina y cosas así. ¿Tú crees que va a ser cada vez más implementado o crees que falta mucho para No, eso? yo creo que sí. Tenés que para rato. Yo creo que, bueno, como psiquiatra tal vez sea un poco distinto, o sea, tal vez está un poco más protegido mi trabajo que el de otros médicos, pero yo sí creo que va a ser una herramienta buenísima. Por ejemplo, ya en cirugía se utilizan mucho los robots, ¿cierto?, para operar. Bueno, en imágenes sería buenísimo porque podría ayudar muchísimo a implementar todo eso. Pero yo creo que lo más difícil es que no hay mucho acercamiento con el día a día entre los médicos, ¿cierto?, el mundo de medicina y los, no sé, ingenieros, programadores, ni siquiera sé quién ven todo esto de inteligencia artificial, como en el día a día, como para, incluso en cosas tan simples como en los sistemas de internet, ¿cierto? De sistemas, programas para llevar las fichas clínicas en los hospitales y todo eso, a veces nos damos cuenta de que no hay una buena comunicación, porque generalmente los médicos se quejan de lo difícil que es, de lo poco intuitivo, que los sistemas no funcionan, no están hechos como por un médico, se nota, porque no... Entonces, en cosas tan simples como esa, no, yo creo que queda mucho todavía como de acercar a ambos mundos para ir mostrando cuáles son las necesidades reales, como concretas en el día a día de la medicina, al final, o de enfermería, o de las distintas profesiones, porque bueno, esto va mucho más allá, obviamente. Súper interesante que pongáis eso sobre la mesa, porque en verdad este tema de inteligencia artificial está obviamente ultra desarrollado. O sea, la tecnología es realmente... Yo las cosas que he visto en investigaciones, en papers, es impresionante. O sea, como que no me extrañaría que muy prontamente se reemplacen a muchos médicos por uno solo que sepa usar una inteligencia artificial muy bien. Pero, claro, como tú lo decís, es que en verdad no hay esta como conexión entre los desarrolladores y los profesionales, como que obviamente siempre va a ser muy, muy difícil. O sea, ¿quién mejor que sepa las necesidades que los mismos que tienen las necesidades, por decirlo? Exacto, yo creo que ese es el principal problema, porque yo me imagino que o sea, me parece que con la tecnología que ya tenemos hoy en día, ya habría millones de otras cosas que podrían estar solucionadas, o sea, en el área médica. Como, ¿por qué no sucede? Y es porque... Yo creo que los doctores están viendo sus cosas y los programadores o los desarrolladores están viendo otras cosas y no se juntan de alguna manera. Algún día ocurrirá. Al menos esperemos. Esa unión entre mundo virtual y la medicina. Quería pasar a la otra sección, pero se me olvidó. Me acabo de acordar de la otra pregunta. De una pregunta que te quería hacer. Sobre
la temperatura de cuando uno va a dormir. A mí me gusta el frío. Me gusta sentir el frío cuando voy a dormir, y me pasa que a mi pareja le gusta el calor. ¿Quién está bien y quién está mal? Bueno, la temperatura corporal baja durante la noche. Ya. O sea, eso es algo que nosotros vemos que sucede cuando estamos dormidos. La temperatura está más baja que cuando estamos activos en el día, ¿ya? O sea, y esto va acompañado de una disminución del metabolismo y todo eso. Ya. Y hay gente que dice, por ejemplo, lo típico de la recomendación de que si te vas a bañar, por ejemplo, con agua caliente antes de dormir, eso podría ayudar a facilitar el sueño, porque después cuando te metes a la cama hay como una disipación de calor energía, mayor, baja tu temperatura corporal de alguna manera de forma más rápida, y eso como que permitiría que vayas a dormir. Entonces yo creo que es difícil la pregunta. Ya, no es tan claro. No es tan fácil porque, por ejemplo, si tú estás en un ambiente de más calor, ¿ya? Se vasodilata, todos los vasos como más periféricos de las extremidades, de los pies, de las manos y todo, llega más sangre hacia allá y se disipa calor más fácilmente, ¿ya? Y eso permite que baje tu temperatura corporal en el centro, de alguna manera, ¿ya? Pero al mismo tiempo, si es que estás con mucho calor, no se disipa nada, ¿cierto? Porque no alcanza a salir hacia afuera, queda todo guardado y no haces esa baja de temperatura y no entras tan fácilmente en el sueño. Yeah. Así que está difícil. Yo creo que todo depende del nivel de temperatura, de cuánto calor o cuánto frío estemos hablando, pero creo que un poquito de frío es necesario para poder... ¿Cuánto baja la temperatura? ¿Es como 1 grado, 2 grados? Varios grados. ¿Varios como grados? 4 grados creo que era, pero no estoy segura. Yeah. No. Depende también pero un poco del es sueño. notable, Claro. Vale. Sí. Vale, interesante. Vale, hay que investigar entonces para llegar a... Sí, tienes que investigar y contarme qué es lo mejor. Vale, vamos a hacer un giro drástico al tono de las preguntas. Tú ya dijiste que no crees que los sueños signifiquen mucho, si es que significan algo. Y bueno, hay mucha gente que asocia también el tema de los sueños con temas de los espíritus y el alma y los fantasmas y cosas así. ¿Tú crees que existe un mundo espiritual? ¿Creís, por ejemplo, en los fantasmas, en los espíritus? ¿Qué crees tú que pasa después de la muerte? Esta era la sorpresa. Sí. Bueno, yo personalmente soy atea. Ajá. O sea, no creo en el alma, tampoco creo en la vida después de la muerte, ni en Dios, o no creo creo solamente en lo más físico, de alguna manera. Yeah. Sí pienso que puede ser que existan los fantasmas y los espíritus como algo que nosotros no entendemos más que como un alma, como un eco, ¿cierto? Como de energía o una cosa así. O sea, yo no me cierro a nada. Ya, yo soy muy abierta de mente. Y claro, exacto. Puede ser que esté completamente equivocada. O sea, tampoco estoy así firme, cerrada, que no existe nada más. O sea, yo me dejo sorprender por la vida. Pero sí, yo no creo ni en el alma, pero sí que podrían haber energías o algunas cosas que nosotros no comprendemos de alguna manera, que podrían explicar espíritus, fantasmas o otro tipo de vivencias paranormales. ¿He tenido alguna experiencia paranormal en ese sentido? ¿Te han penado alguna vez? Nunca. ¿Nunca? Nunca he tenido experiencias. ¿Nunca se te ha caído el vaso de la mesa mientras no estabas ahí? ¿Nunca te han prendido la luz? No, nada. Muchas amigas me han contado como de experiencias. ¿Ya? Y les creo completamente. Yo les creo todo lo que me dicen, sí. No me están mintiendo. Pero a mí no. ¿Y en los hospitales no suele pasar? ¿No se corren las voces? Es típico. O sea, A ver, cuéntame una. A ver. ¿Qué sucede en el clínico? Que a mí no me ha sucedido nunca. Yeah. Pero me acuerdo que cuando estuve en Chiloé, porque yo hice una pasantía rural en Chiloé
hace 1000 años. ¿Ya? Y en el hospital de... No me acuerdo cómo se llama esa isla. Esa isla que está al frente de Chiloé. La segunda isla más grande. Ah, no. Me pierdo con los nombres. No me acuerdo cómo se llama. Vale. Bueno, ahí, básicamente, en ese hospital chico, de la segunda isla más grande de Chiloé, Que no sé si un hospital, quizá un centro de atención. no era un hospital. ¿Hospital? Un Vale. hospital, sí. Decían de que había un pasillo donde siempre penaba, ¿ya? Que había una niñita, parece, que había muerto ahí, ¿Ya? que se aparecía por las noches, caminaba, ¿cierto? Y bueno, y que toda la gente que trabajaba ahí en el hospital, incluso pacientes, lo habían visto a la niñita durante la noche y que... Menos tú. Bueno, yo no, porque yo nunca veo nada, ni siento nada, ni escucho nada, ni me da miedo, no. Pero por ese pasillo pasaste varias veces. No, de hecho nunca ¿No? estuve, o sea, fue cosa que me contaron, ¿no? De Ya. alguna manera. Bueno, me acuerdo que en el Sótero también se hablaba, cuando yo estuve en el Sótero, también se hablaba ¿Qué de que decían? penaban. No me acuerdo. ¿De verdad? Pero Sinceramente, que no me pasaran acuerdo. cosas. Sí, siempre a alguien, alguna cosa le pasaba, o sea, era conocido. Pero, ya me acordé, en la parte de pediatría del Sótero del Río. A mí nunca me pasó nada, nunca sentí nada. Pero en la parte, en la residencia, o sea, donde te dormías en los turnos, que era un sitio horrible, francamente, para morirse de calor y muy malo. Siempre había gente que le pasaban cosas, que se le apagaban la luz, que escuchaban cosas en la noche. Yo no. Ay, qué te digo. Yo no. Me salvé de todo eso. Sí. Otro temita. ¿Qué opináis sobre los extraterrestres, sobre los ovnis? ¿Creéis que estamos solos en este universo? ¿Creéis que nos han visitado? Yo creo que no estamos solos. ¿Ya? O sea, creo que es muy difícil que solamente ocurra la vida en un planeta de todos los miles de millones de billones de planetas que existen. No sé si es exactamente el tipo de vida que tenemos acá. Yo creo que probablemente no. No necesariamente va a tener algo que ver con esto. Claro. No creo que nos hayan visitado. Yo creo que sabríamos. O sea, bueno, todas estas historias del... Pero quizás sabemos, pero no nosotros. Quizás está todo Sí, clasificado. eso no lo creo. O sea, como esas ideas conspirativas de Estados Unidos, que no sé qué cosa, que guardó los extraterrestres en el área 51. Eso no lo creo, porque yo creo que somos tan buenos para el Kawin que ya nos habríamos enterado todo de verdad. O sea, alguien habría sacado una foto. Alguien hubiese hablado. Exacto. Pero yo creo que de todas maneras existe vida de otro tipo. No necesariamente vida que esté interesada en compartir con nosotros, porque ¿por qué serían sociales o tendrían algún interés en nuestra tecnología, en nuestra cultura? Puede ser incluso un organismo que comparta conciencia con otros organismos, o sea, puede ser aire, ¿cierto? Que flota. Claro, de cualquier tipo, cosa. Entonces, que no encuentro que igual es divertido pensar que querrían comunicarse con nosotros. Tal vez no todos los seres vivos se comunican o ni siquiera tienen esa necesidad. Sí, interesante. O sea, bueno, es que igual el interés de comunicarse con nosotros quizás también puede ir por un lado de beneficio. Claro, de buscar recursos. Claro. O sea, si a ti en verdad si llega un alien y ve que estamos recién haciendo aviones y dice, ¿para qué? Exacto. Deben haber muchos otros planetas con el tipo de metal que necesitan. Claro. Interesante. Y tampoco no he tenido alguna experiencia con platillos voladores. ¿Has visto luces extrañas por el cielo nocturno? La única vez que vi una luz extraña, yo estaba en Ranco. ¿Ya? Y estaba con... Ya ni me acuerdo quién, una prima creo. Ya. Afuera, de noche, estábamos haciendo un asado o algo así. Y de repente vimos una luz verde así, cada vez más grande, así que se acercaba brígido. ¿Desde el agua? ¿Desde el agua hacia...? No, en el aire, en el cielo nocturno con las estrellas. Así,
muy, muy, muy grande y que pasó y que todos lo vimos y nos quedamos, ¿qué onda esta cuestión? Y bueno, desgraciadamente no había nada muy fuera del... nada paranormal, sino que como a la hora vimos la noticia, o no me acuerdo, alguien nos contó que había habido como no sé si era un asteroide, no tengo idea, algo que había pasado muy cerca. Eso es lo que dicen los medios. Exacto, era pura mentira, ¿verdad? Y este objeto fue como... Fue en línea recta, hizo alguna curva extraña. ¿Como a qué distancia más o menos te acordáis? Sí, lo vi. No, era muy lejos. O sea, era como una estrella más grande, con un brillo como más verde de alguna manera, pero igual pasaba como estrella. Y no hizo ningún movimiento extraño. O sea, se acercó en línea recta hasta que desapareció de alguna manera. Ya, ¿dejó una estela atrás o fue un puntito nomás? Pero si te acordáis. Tenía un poco de estela. Ah, ya. Sí. Ya, posiblemente un asteroide. Me lo creí cuando me dijeron que era asteroide. Puede ser que esté equivocada, pero... No, tiene sentido. Tiene sentido. ¿Cuál es tu mayor miedo en la vida? Mayor miedo en la vida. Uf. No sé. Yo creo que como esa gente que termina muriendo sola, sin conocer a nadie. La soledad. La soledad y... bueno, la soledad y más encima como todo cagado. Ya. Como que uno ve mucho en psiquiatría, por ejemplo, o en medicina en general, a viejitos que están muy, muy abandonados, que no tienen a nadie de familia que se preocupe por ellos, que más encima tienen millones de enfermedades, que terminan quedándose solos, ¿cierto? Y no tienen ninguna manera de salir adelante ni cuidar de ellos mismos de ninguna forma. Yeah. Como esa estar desvalido así al máximo, eso yo creo que es como mi miedo más terrible. Ya. Yeah. Llegar a ser como muy dependiente y a la vez muy solo. Claro. Una cosa así podría ser. Uf. Me debe ser súper difícil lidiar con un paciente así, digo, como emocionalmente. Sí. ¿Cómo lo manejáis eso? ¿Te ha tocado algún paciente o pacientes de ese estilo y que te haya afectado como emocionalmente, o lo lográis manejar bien? Bueno, pacientes de este estilo la verdad es que no llegan tanto a la consulta, o sea, hay que irlos a buscar al final. Acá en España lo he visto más porque tienen mucho más acompañamiento, o sea, toda esta gente saben dónde están, los van a buscar para llevarlos al doctor, los van a ver a casa. Bueno, en Chile también, en verdad, también se hace realmente en los consultorios. Yo la verdad es que nunca he tenido tanto problema para dejar todas las cosas tristes que veo en el hospital y después irme a mi casa y salir adelante. Ya, o sea, la verdad es que nunca me ha costado tanto como a otra gente que sí. Amigos míos, compañeros que se la sufren, que hacen relaciones muy fuertes con otros pacientes, que a mí la verdad es que no me pasa. Pero sí he tenido experiencias súper tristes, súper como traumáticas casi, como que uno ve... que igual uno se acuerda después. Claro. O sea, yo me acuerdo patente todavía. ¿Cuándo fue? No me acuerdo. En el internado en algún momento de medicina, que tuve una paciente diabética que tenía 2 piernas amputadas, pero era muy joven, porque uno ve amputados viejos, no sé, que han llevado muy mal su enfermedad, pero ella era súper joven, y que había tenido una pareja que la había dejado abandonada en el sótano sin la silla de ruedas, de alguna manera, como... No, una situación terrible, traumática, de negligencia y no sé qué cosa. No, como ese tipo de historias así, bueno, y con niños, por ejemplo, también. Terribles, cosas que después igual uno se acuerda. Y yo creo que son tipo de experiencias como que vemos... la gente que trabaja con personas que están más en riesgo, ya sean médicos, bueno, trabajadores sociales o lo que sea.
hacen que uno de alguna manera se apoya mucho en sus compañeros y hace casi como un grupo de apoyo, ¿cierto? Porque si yo llegaba después a mi casa a conversar esto con mis papás o mis hermanos, como que les cagaba toda la onda, no sé, poner la comida así. Y nadie más entendía un poco lo que tú estás viviendo más que otro estudiante de medicina o doctor o que estuviera un poco en las mismas que tú viendo ese sufrimiento. Sí, no, un tema, o sea, sin duda que es difícil y como tú decías, hay gente que lo puede llevar mejor, hay gente peor y sin mérito ni desmérito, o sea, como que también es muy personal, muy natural también. Sí, también depende si uno va a terapia o no, como qué herramientas tiene. Sí, de todas maneras. Y depende mucho de tu personalidad, de qué tan responsable te haces de las cosas que le suceden al resto. Claro. Yeah, interesante. Pasamos del mayor miedo a ¿cuál es tu objetivo de vida? ¿Qué es lo que te gustaría lograr en esta experiencia tan extraña? ¿De vida? Bueno, yo tengo muchos sueños y muchos proyectos. Uh-huh. Pero sí, si me hablas como de un objetivo mayor, claro. No sé si tengo mucho. Así como soy atea, como que también no creo tanto en que cada uno tenga un destino de alguna manera que venir a hacer en esta vida. No me importa ser trascendente, ni que la gente se acuerde de mí después de mi muerte, o sea, como que... Pero algo personal, como ¿cómo te vís quizás tú cuando ya estés en tu vejez, ya estés jubilada? ¿Qué te imagináis diciendo como algo que lograste y tú digas como, bien, como estoy tranquila por haber logrado eso, por llegar a este estado? ¿Algo que te imaginé? Yo creo que lo que se sigue como repitiendo un poco en mi cabeza o en mis propósitos es tratar de ayudar en lo que pueda. O sea, que suena muy cliché, tal vez muy estereotipo, pero para mí algo muy... Las preguntas son para respuestas cliché, ¿no? Sí, qué terrible, ¿no? Me gustaría tener algo más interesante que decir, pero... por eso empecé a estudiar medicina, por eso después me fui por psiquiatría, bueno, ahora lo de sueño. Pero de alguna manera sentir que uno tiene un impacto positivo en el mundo, con todos los impactos negativos que ya hay, ¿cierto? Ya sea de personas, o cosas que suceden. A mí me llama mucho la atención, como la historia que te contaba de esta chica que había quedado, ¿cierto?, abandonada en el sótano, las cosas malvadas que puede hacer la gente, que es algo como que siempre me ha movido, me ha chocado muchísimo, como que uno no se imagina como maldad como esa puede existir en el mundo y tratar de, por el otro lado, ¿cierto?, ayudar en lo posible, porque también no tengo expectativas tan altas de mí mismo, o sea, tampoco creo que vaya a hacer un cambio demasiado importante en esta vida, no voy a ganar el premio Nobel por descubrir nada, pero incluso en las cosas más simples de mis pacientes que veo todos los días, ¿cierto?, que voy siguiendo, tratar de ayudar, apoyar, ¿cierto?, en lo que se pueda, de tratar de hacerlo un poquito mejor al menos. No te venís bajo tampoco, o sea, creo que los grandes logros de ese tipo, no sé si se planifican tanto, pero a veces solamente llegan, no te das cuenta cuando, si es que haces tu trabajo bien, si haces las cosas bien, al final buenas cosas pasan, así que no te imagines de que quizás vaya a pasar desapercibida porque ya no te vas a dar cuenta y efectivamente te vas a ganar el Nobel, quién sabe. ¿Quién sabe? Bueno, no es un proyecto mío todavía, pero... Exacto. Última preguntita. No, mentira, penúltima. Si tuviese una varita mágica, así que pudiese hacer cualquier cosa que tú quisieras, ¿qué cambiaría ahí en Chile? En cualquier aspecto, quizá en el sistema público de salud, quizá en política, quizá en sociedad. ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué cambios te gustaría ver en Chile? Millones. Dime uno. O sea, bueno, a mí, como por mi vida de alguna manera, el mayor cambio que yo creo que necesitamos en el sistema de salud. O sea, bueno, porque es mi tema al final, claro. Obviamente.
pero yo encuentro que francamente necesita muchísimos cambios, ¿ya? O sea, las cosas no funcionan tan bien, faltan recursos, faltan ya sea plata como la parte económica, como también en organización, en cómo se dividen las cosas. Es muy triste que efectivamente la gente en Chile, la sobrevida que tienen a cualquier problema de salud depende muchísimo del nivel económico que tienen. O sea, si tienen acceso a una ISAPRE o si son FONASA y les toca al hospital. O sea, eso es algo que es muy, muy, muy triste y se ve como la gente sufre porque no tiene acceso, no sé, pues a medicamentos buenos, a las horas de control de sus patologías, o que están hospitalizados 10 pacientes en una sala en condiciones casi inhumanas. O sea, ese tipo de cosas la verdad es que es súper, súper terrible. Ahora, reconozco mi desconocimiento de qué tendría que hacer la varita mágica, qué tendría que cambiar para que eso funcione, porque no creo que sea cosa de plata nomás. No es un tema sencillo para nada. Exacto, no es solamente tema de plata, ni solamente tema de organización, ni cambiar la gente, ni los que lo mandan. Yo creo que es todo probablemente, o sea, un poquito de todo. Por ese lado, ¿hay algo del sistema español que tú rescatarías y que crees que sería bueno para el sistema chileno? ¿O no te gusta tanto el sistema español? ¿Cuál es tu impresión? No soy tan experta, lo veo bastante similar en el sentido que tienen como una atención primaria que después deriva a una atención secundaria o terciaria, ¿cierto?, en los hospitales. Claro. Lo que sí veo es que tienen mucho más recursos económicos. Eso es como la gran diferencia que yo veo. O sea, en Chile nunca he visto que se hagan un hospital tantos polisomnogramas, ¿cierto? Que se den máquinas más encima, las CEPAP, que son carísimas, que cuestan 700 lucas, 800 lucas en Chile, que acá a todos los pacientes con apneas se las dan así inmediatamente, la Seguridad Social se las cubre. O sea, a mí eso es lo que me impresiona. ¿Ya? Y los medicamentos también. En Chile estás acostumbrado a dar medicamentos que al final son bioequivalentes, o la gente se tiene que comprar, o los del consultorio no son tan buenos, y acá les dan así las mejores marcas, todo por Seguridad Social, incluso en psiquiatría, como los mejores antidepresivos, que yo digo, chuta, ¿cómo pueden pagar esto? Buenísimo. En tema de infraestructura también, los hospitales, o sea, el Hospital Clínic también, mucho, mucho mejor que, no sé, por el Sótero, que es el que más conocía yo. Pero así de sistema más allá, las otras cosas funcionan bastante similares. O sea, acá también tienen mutua, que son parecidas a la ISAPRE. O sea, eso igual funciona más o menos similar. Sí. Sí. Vale. Ahora sí, la última pregunta. ¿Tenía alguna recomendación para los oyentes, ya sea de algún libro, alguna película, alguna serie, algún grupo de música? ¿Qué te gustaría recomendar? Libros, series. Es que yo soy muy de ciencia ficción y fantasía, eso es lo que más me gusta. Ahora estoy viendo una serie que no sé si tiene mucho contenido, pero vale, no importa. Tu recomendación. Yo lo pasé bien viéndola, lo estoy pasando bien viéndola, y no sabía que existía, nadie me la había recomendado y es muy de estilo. En Apple estoy viendo una que se llama Fundación, que ¿Fundación? Sí, no sé si conoces el libro de Isaac Asimov de ciencia ficción, como la saga de Fundación. Ya, no. Que es básicamente que un matemático predice que el imperio, que es como un imperio que lleva no sé cuántos miles de años funcionando en la galaxia, se va a acabar como en, no sé, 3000 años, e intentan hacer como algo, una fundación que es un sitio que guarde como todo el conocimiento de la civilización de alguna manera, para que cuando caiga la gente que quede no parta de cero. ¿Ya? Y como todo buen tema. A mí me gusta Isaac Asimov. O sea, me leí hartos libros de él cuando chica. Me encantaba la ciencia ficción y como todas las preguntas que trae respecto a incluso como filosofía humana de qué es ser humano, qué es ser robot, qué es la galaxia, cuáles son las preocupaciones que van a haber más allá. Y está muy bien hecha Fundación, encuentro. Entonces, Fundación en Apple. Véanlo. Si les gusta, pasarlo bien, no es tan seria.
No, me tinca buena. Vale, hemos llegado al final del podcast. Primero que todo, agradecerte por tu tiempo, tu buena onda, tu disposición. Yo lo he pasado increíble, no sé tú, pero para mí lleno de contenido, he aprendido muchísimo. Decirte que sigáis haciendo lo que te gusta, sigáis dándole para adelante, que no te mirís para abajo, que nunca se sabe lo que trae la vida, así que aprovecha. Y ahora te voy a dar el pase para el cierre. Te voy a dar todo el tiempo que queráis para decir a los oyentes lo que te plazca. Si queréis hacerle alguna otra recomendación, queréis cerrar alguna idea, realmente lo que queráis. Uh-huh. Este tiempo va a ser solamente tuyo. Así que, Constanza, tienes la última palabra. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que como cierre, como lo que más me gustaría decirle a la gente es que el sueño es muy, muy importante. No hay que bajarle el perfil así uno está durmiendo mal, asumir que es normal, ¿cierto? Y no consultar. O sea, tomen mi ejemplo que pasé años mal, con sueño durante el día, me quedaba dormida en todas partes, pensaba que era completamente normal o que era parte de mi personalidad. O sea, si es que están con insomnio, si están con somnolencia en el día, si están con problemas que de alguna manera se sienten mal, no se queden como con esa inquietud, ¿cierto? Y consulten, pregunten, busquen ayuda, porque los recursos están. Uno se puede sentir mucho mejor desde conversando, encontrando una respuesta a lo que te sucede, hasta tomando medicamentos. Yo soy muy pro medicamentos, como les decía antes, o sea, encuentro que no tiene nada de malo necesitar ayuda. Si uno está mejor con eso, con lo que sea, ¿cierto? Hay que hacerlo, no hay que dejarse estar.